Buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros este primer domingo del año 2020. En escena, Yanil Vázquez, Ángela Costa. Iniciamos este año y este primer programa de La Voz del Camionero. Bienvenida, Yanil, después de 3 meses de vacaciones. Buenas tardes, Ángel. Para mí es un privilegio poder volver a compartir contigo y con toda esa audiencia que siempre nos sintoniza. Y que, cómo no agradecer a nuestro Dios por permitirnos ver este nuevo año, deseándote a ti y a toda esa familia de Fenatrado un año lleno de bendiciones, de muchos éxitos, que les conceda a Dios todo lo que su corazón anhela en ese 2020. Bueno, la familia Fenatrado debe sentirse muy satisfecha de las realizaciones del pasado año 2019. Este 2020 inicia con grandes expectativas el anuncio por parte del gobierno dominicano de la apertura de una ruta de exportación al Caribe holandés en nuestro entorno. Esto habilita nuevos espacios para una de las principales actividades del transporte de carga, la mercancía de exportación en la República Dominicana. Qué bueno que es así. Hay otras acciones que se encaminan, como la reparación de varios puertos en la República Dominicana, comenzando con el de Manzanillo, que ya está en proceso, el de Puerto Plata, que está en proceso. Tenemos pendiente la necesidad de que el gobierno asuma la rehabilitación y el refuncionamiento, la puesta en operación del puerto en Samaná. Una verdadera pena. Por ejemplo, para que tú tengas una idea de la importancia de ese puerto, Yanil, por ese puerto entró la autoclave que funciona en Cotuí, en la procesadora del oro del sulfuro en Cotuí, en la mina. Un aparato bastante grande. Un aparato bastante grande que solo por ese puerto pudo accesar al país. Entonces, es un puerto importante que ha sido abandonado y que en este momento no está operando, y es una demanda del pueblo de Samaná, y de nosotros desde aquí hacemos eco de este recurso. De todas maneras, las expectativas para el año 2020 son significativas y positivas para toda la familia Fenatrado. Feliz inicio de año y próspero 2020 en todo lo extenso de esta fecha. Así es. Bueno, Ángel, nos vamos a una pequeña pausa y cuando retornamos vamos a iniciar con el contenido que hemos preparado para ustedes en la tarde de hoy, estadísticas de cómo pasaron pues esas festividades en nuestro país. Yo considero que bastante pacíficas, claro, en cuanto quizás a riñas y demás, pero esos datos vamos a verlos después de esta pausa. Gracias por continuar en La Voz del Camionero. Y yo quiero, antes de que entremos en materia, como había yo anunciado Yanil Vázquez, vamos a conocer el resultado final consolidado de las 2 fases de vacaciones que tomamos en este feriado de Navidad y el feriado que fue la primera fase, y la segunda fase en el feriado de Año Nuevo. Y aunque estamos en un domingo
dentro de un fin de semana extenso, largo, que también podía considerarse un feriado o una tercera fase, como es un recogimiento de Reyes este fin de semana, quizás la movilidad sea mucho menor. Pero quiero resaltar un detalle sobre el tema de los combustibles. Atención, país, atención, familia Fenatrado, atención a todos los transportistas. Hay un conflicto que se ha activado en Navidad. Recuerden que previo al día de Nochebuena se dio un bombardeo de Estados Unidos a una milicia iraní vinculado a Hezbollah y a Qud, la guardia élite iraní en la frontera Irak-Siria, días antes de la Navidad, horas antes de la Navidad. Posterior a esto, en Irak fue saqueada, vandalizada, violada literalmente, porque lo que hicieron las milicias iraní, iraquí y otros grupos milicianos fue vandalizar la embajada norteamericana, hicieron salir huyendo literalmente a los integrantes de la embajada en Irak, la quemaron totalmente, ustedes pueden ver las imágenes, y posterior a esto, Estados Unidos el pasado viernes en la mañana temprano asesinó al líder militar más importante, Soleimani, quien es el líder de operaciones del ejército iraní, de la Guardia Revolucionaria iraní, los alrededores fue asesinado en los alrededores del aeropuerto de Irak. Esto es una situación que inmediatamente disparó el costo del barril de petróleo. Un incidente de esta naturaleza genera gran tensión en Medio Oriente y como consecuencia la zona productiva de petróleo, obligatoriamente que este tipo de tensiones aumenta el precio del barril de petróleo. Ustedes ya tienen una idea que puede significar en el futuro inmediato ese aumento del barril de petróleo, del costo del barril de petróleo en el escenario internacional. Bueno, muy lamentable la situación que se vive ya a nivel internacional. Desearíamos que este año a nivel mundial sea un año de paz. Comenzando el año que estamos, para que sepan. Pero confiar en Dios en que todo va a marchar bien. Ángel, ya entrando en materia, si no tiene más nada que comentar respecto a este tema, quisiéramos que verificáramos alguna información que tú la semana pasada pues evaluabas con Hernán Paredes, el ingeniero Hernán Paredes. Así es, y se hacía una comparación de los resultados de la fase del operativo navideño Navidad Segura, la primera fase, 2018 al 2019. Correcto. Y si nos ponemos a analizar pues los datos ofrecidos por esta entidad, para mí es bastante lamentable que la mayoría de los accidentes y muertes por accidentes de tránsito en nuestro país pues sean por motocicletas. Y jóvenes también a la vez. Jóvenes. Todos menores de 28 años. Los jóvenes muertos en accidentes de motores en la primera fase. Así es. Pero una buena información dentro de este registro que se hace es que ningún vehículo pesado, ninguno de estos periodos, ni tanto la primera fase ni la segunda, se había involucrado ningún vehículo pesado, lo que nos da a nosotros a notar que la familia de Fenatrado siempre se ha mantenido pues al margen de lo que son las leyes de nuestro país, respetando los días feriados, los días que no se podían circular. Al menos que ella ha sido... Hiciste referencia varias veces al procedimiento que se había estado llevando a cabo para pedir los permisos online, sí, para circular con carga, los vehículos de cargas que tenían que ser para exportación, productos alimentos perecederos y combustible. Casi 6.000 permisos se dieron en cada una de las fases, en cada una, no las dos sumadas, más de 6.000 en cada una de las fases. Vamos a ver lo que nos planteó el ingeniero, vamos a repetir
los que nos planteó en este escenario el ingeniero Hernán Paredes la semana pasada con el caso de los resultados de la primera fase. Y cuando retornemos, vamos a ver qué pasó con la segunda fase, antes de ir a la parte importante, nodal, de este espacio en el día de hoy. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Como habíamos prometido desde hace un par de semanas, terminaríamos el año con un ejercicio amplio sobre este tema de la aplicación de la ley 6317 de tránsito, transporte, vialidad, movilidad y demás hierbas aromáticas, que nosotros habíamos pronosticado en compañía de Ricardo de los Santos, que esa ley tendría un periodo de aplicación de no menos de 10 años. Ya llevamos casi 3 y avanzamos a cuentagota. Tenemos una autoridad, una persona que es parte ya de este equipo, de nuestro staff, no asociado, pero sí como un colaborador extraordinario. El ingeniero Hernán Paredes, que es el director del Observatorio de Tránsito de El Intran. Bienvenido de nuevo a este espacio, ingeniero, ¿qué tal? Gracias Ángel, y gracias por hacerme parte del staff de este programa. Yo honrado de estar aquí siempre. Y gracias por su colaboración, estar siempre atento a colaborar con nosotros. ¿Qué tal las Navidades en El Intran, Hernán? Mucho trabajo, como tú sabes. ¿No se fueron de vacaciones ustedes? No, lamentablemente. A beber romo, nada de eso. En el Intran y otras instituciones que integramos el COE no hay vacaciones en Navidad. Al contrario, tenemos mucho más trabajo para preservar la vida de la gente que se desplaza en estas festividades. Tengo la percepción de que al término de la primera fase del operativo Navidad Segura 2019, como que no se captó propiamente. No se pudo hacer una comparación en los medios respecto de lo acontecido en el año anterior. Ustedes tienen en sus manos un compromiso significativo, una meta presidencial que ejecutar, reducir las muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana. Veamos cuál fue la situación de esta primera fase y cuáles son las perspectivas para la segunda fase. Así es. Lo primero es decir que mientras se pierda una sola vida no estaremos satisfechos, como dice el propio general Juan Manuel Méndez, el director del Centro de Operaciones de Emergencia, pero sí cuando comparamos la primera fase del operativo Navidad Segura, Pacto por la Vida de este año, la que correspondió a Nochebuena, correspondiente o comparándola con Nochebuena del año pasado, podemos ver ciertos indicadores positivos, como por ejemplo, y podemos verlo en pantalla, por ejemplo, podríamos empezar una relación de accidentes de tránsito según el tipo de vehículo, ¿correcto? Del tipo de vehículo, y podemos ver, si nos pueden poner en pantalla, que hubo una reducción, por ejemplo, de accidentes relacionados a transporte de carga. En Navidades o en Nochebuena del año pasado hubo 10 accidentes que involucraron transporte de carga o vehículos pesados. 10 accidentes en el caso de los vehículos de carga. Y este año, en el feriado de Nochebuena, solo hubo un accidente relacionado a vehículos de carga. Felicidades a los camioneros, a la familia Fenatrado y a la familia no afiliada a Fenatrado, pero camionero al fin. Aunque yo vi muchos camiones en horario fuera de trabajo y no exactamente con carga perecedera. Pero bien, aquí hay un gran logro, una reducción, como ustedes pueden ver en la estadística, de un 90% respecto del año pasado. Exacto. El tipo de vehículo. Enuméralo todo, ingeniero. Asimismo, y quisiera ir en orden de importancia, los atropellamientos también se redujeron un 53.8% cuando comparamos las estadísticas. Estas son estadísticas de accidentes ocurridos dentro del dispositivo desplegado. Sí. Es bueno especificar. Que no es todo el país, Exacto. No es todo el país. Para poder evaluar la efectividad del dispositivo, tenemos que medir lo que pasa en el dispositivo. Correcto. Entonces, se redujeron un 53.8% los atropellamientos. Hubo 13 atropellamientos
en el feriado de Nochebuena el año pasado y solo 6 en este año. Sin embargo, el tema de los accidentes de motocicletas persiste. Y podemos ver, no persiste, patrón. Aumentó exacto, significativamente. Persiste en el sentido de que aumentó un 34%. Ocurrieron 55 accidentes que involucran motocicletas en Nochebuena del año pasado y hubo 74 este año, es decir, un aumento de un 34%. Pero los accidentes con vehículos livianos o automóviles también se redujeron en un 44%, pasando de 25. Yo percibí en el comportamiento de la gente muchos niveles de prudencia. Así es. No solamente en la carretera, sino en la previsión. O sea, se previó con tiempo cuándo iba a ser el día más cargado con vehículos en la carretera y la gente se movilizó. Puede bajar, Elton, o hacer unas 2 pantallitas. Así es. De hecho, el llamado a un pacto por la vida está funcionando desde que empezamos a implementarlo. Porque así como dicen las autoridades, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, el general Juan Manuel Méndez, desde que empezamos estos operativos de Pacto por la Vida, le decíamos a la gente, desde el Estado estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para preservar la vida, pero necesitamos que tú hagas tu parte. Y recordamos que aquí en este programa hemos hablado que entre un 70 y un 92% de los accidentes se producen por el factor humano. Sí, es decir, sí. imprudencias, inobservancias. Sí. Y hemos llegado a esa conciencia colectiva de la gente. Y ustedes también en los medios de comunicación han contribuido a llevar ese mensaje. En especial este espacio ha asumido la tarea de aportar su granito de arena en este sentido. Hernán, en el caso de los accidentes de tránsito por el tipo de vía utilizado, o sea, la gente, por ejemplo, hubo muertos aquí en la capital, yo lamenté mucho la muerte de un allegado al deporte, cronista deportivo, un periodista deportivo. Así es. Pero fue aquí en la ciudad. Diferénciame en lo que es los accidentes en función del tipo de vía. Sí, tenemos que están ocurrieron, cuando comparamos las dos fases del operativo Navidad Segura 2018 versus el 2019, tenemos que están ocurriendo más accidentes en calles y avenidas, es decir, en zonas urbanas, que en carreteras, que es donde fundamentalmente se concentra el operativo. Por un lado, de aquí deducimos que está funcionando el operativo porque su mayor fuerza está en carretera, pero está pasando algo en las zonas urbanas que hay que atender. Entonces, vamos a ver esa estadística, Ángelo. Si Ángelo nos en pone el caso pantalla, de la penúltima gráfica. Aún así, los accidentes en zonas urbanas, en calles y avenidas, se redujeron este año, un 13%. Ocurrieron 61 en Nochebuena del 2018 y 53 en Nochebuena de este año. Esto es en las calles y avenidas. En calles y avenidas, una reducción de un 13%. Y se mantuvo igual la ocurrencia de accidentes en carreteras y autopistas, 42 incidentes, tanto en el 2018 como en el 2019. En el caso de las carreteras hubo más o menos un control importante, porque cuando tú haces la comparación de la movilidad, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad en función de los peajes de medir la cantidad de vehículos que pudo movilizarse en este feriado, y la verdad que yo sentí la presencia desde el viernes, la gente movilizándose. Así desde es. El viernes. De hecho, en la rueda de prensa que se dio ayer, las autoridades del COE, coordinadas por el general Juan Manuel Méndez y la directora del Intran, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, hablaban de una estimación de que 4 millones de personas se desplazaron en esta festividad. Y eso es importante también al analizarlo, porque estamos teniendo mayor flujo de desplazamiento y estamos manteniendo más o menos estables los indicadores. Al contrario, incluso lo de siniestralidad, lo de accidentes, se redujeron, como vamos a ver en la próxima imagen. Repetimos en esta gráfica los accidentes en calles y avenidas en la parte urbana: 61 en el 18, 53 en el 19, 42 el año pasado en carreteras y autopistas, 42 este año también en carreteras y autopistas. Veamos la siguiente gráfica, Hernán. Principales indicadores de accidentes de tránsito. Hablemos de este indicador. ¿Qué significan estos indicadores? Sí, lo primero es resaltar. ¿Cómo se explica? Resaltar que hubo una reducción en la ocurrencia de accidentes de tránsito. En esta primera fase correspondiente al feriado de Nochebuena,
registrándose 95 accidentes. Cuando los comparamos con la primera fase de Navidad Segura del año pasado, Nochebuena, nos encontramos con 103 accidentes de tránsito ocurridos dentro del dispositivo, como decía. Hubo una reducción y es importante. Y hay una reducción ese es el objetivo. De casi un 8%. Correcto. Pero también cuando vemos los afectados por accidentes de tránsito, y esto es importante, muy importante, se refleja una reducción sustancial de los afectados por accidentes, estos heridos y muertos, de un 75.7%. Hubo 125 afectados en este feriado de Nochebuena, dentro del dispositivo desplegado por el COE, ¿cuánto? Contra 515 que ocurrieron el año pasado. Es una reducción de más de las 2/3 partes. Y esto también está en armonía con lo que reportaban los medios de comunicación durante el feriado, que las emergencias de los hospitales estaban vacías. Sí, vi ese detalle, me llamó la atención porque se prepararon para una catástrofe y finalmente no, qué bueno, gracias a Dios que estos son indicadores, como tú decías, de que a la gente le está llegando el mensaje. No solo los esfuerzos que están haciendo las autoridades, sino que la gente, en sentido general, está teniendo un comportamiento más prudente. Pero también cuando evaluamos los fallecidos por tránsito, a pesar de haber tenido un mayor flujo de desplazamiento este año, las muertes se mantuvieron en 9. Esto es muerte dentro del dispositivo. Correcto. Porque en total fueron 12, ahora las otras 3 se produjeron fuera del dispositivo desplegado por el hay COE. unas cuantas provincias que no fueron cubiertas, municipios que no fueron cubiertos por este dispositivo. Así es. Y obviamente en esta misma gráfica también vemos ese aumento de los accidentes que involucraron motocicletas, que ya hablábamos en la gráfica anterior, que hubo un aumento de este tipo de accidentes de un 34.5%. Aquí hay en la siguiente gráfica, Ángelo, que es la primera en tu cuenta, pero la última que vamos a presentar, fallecidos en accidentes de tránsito por tipo de vehículo involucrado. Vamos a ver esta gráfica porque aquí hay otra buena noticia para el camionero dominicano. Así es, y en esta gráfica podemos ver cómo en el 2019, de esas 9 muertes ocurridas dentro del dispositivo, 6 correspondieron a usuarios de motocicleta, menor a las 9, las muertes ocurridas dentro del dispositivo del año anterior, todas fueron de motocicleta. O sea que podemos ver quizá aquí un indicador. Bueno, aquí hay un elemento positivo que se encontró en esta materia. Respecto a vehículos livianos, hubo una muerte este año. El año pasado no hubo muertes relacionadas a vehículos livianos y se mantienen en 0 las muertes o fatalidades producidas por el tránsito específicamente asociado a vehículos de tarde. Esa es una buena noticia para nuestro sector transportista de carga. Así es. Mantenemos la estadística y esta tiene que ser la meta. En estos números, en este levantamiento, no hay muertos que involucre un vehículo de carga. En el caso de los atropellados, fueron 2. Hubo 2 dentro del dispositivo. El año pasado dentro del dispositivo no hubo atropellamiento. Okay. Y hay que resaltar que la lamentable muerte de tu amigo periodista ocurrió en la avenida Las Américas, sí, próximo al puente Juan Carlos, y fue justo después del cierre del operativo. Sí. Aún así, el dato se tomó en cuenta y se consideró. Y se consideró, así es. Hernán, ¿qué podemos esperar para la segunda fase? Mañana comienza todos los preparativos para Año Nuevo, lunes. ¿Qué podemos esperar? La segunda fase de este operativo Navidad Segura, Pacto por la Vida, del Centro de Operaciones de Emergencia, iniciará el próximo lunes 30 a las 2 de la tarde y terminará el 1 de enero a las 6 de la tarde, parecido a como se hizo en el operativo del feriado de Nochebuena. Y lo que esperamos es que la gente siga asumiendo este pacto por la vida, este pacto con nosotros mismos para poder disfrutar, pero con prudencia. También estarán tirados a las calles, como hubo en esta primera fase, más de 40,000 voluntarios, rescatistas, médicos, policías y militares que sacrifican su Navidad para ir a proteger Eso es loable y yo me identifico totalmente con cómo los bomberos, Defensa Civil y otras instituciones participaron íntegramente de estos operativos. Hernán, hay un elemento que no sé, como que falta en este ejercicio. ¿Cómo ustedes
pueden comparar, por ejemplo, estos 12 muertos en las festividades que fueron en el operativo de 3 días respecto de lo que pasa normalmente en la vida de la nación? Sí, O sea, porque tú dices, bueno, fueron 12 muertos y la gente, 12 muertos, pero ¿cuánto es lo que se produce todos los días en función de estos parámetros? Sí, como hemos hablado aquí en este programa, aproximadamente 3.000 muertos se producen anuales. Aunque hubo una reducción, estamos hablando de 10 al día. Aunque en el 2017 pudieran ser 7 u 8 diarios. Pero aunque hubo una reducción en el 2017, como hemos conversado en este programa, y hubo 2.804 muertes ese año, lo cierto es que se mantiene cerca de 3.000 muertes. Es demasiado, es una verdadera epidemia. Casi 10 personas por día. Es una verdadera epidemia. O sea que aquí podríamos estar hablando de que respecto de lo que sucede diariamente, hay una reducción de unos 8 muertos por día a unos... No, digamos un incremento. O sea, no por día. Perdón, claro, sí, por día, sí. Porque aquí tenemos en 3 días 12. Exactamente. O sea que hay una reducción que sería bueno en algún momento hacer una comparación de lo que pasa en el día a día versus de lo que pasó en el operativo. Buena observación, buena observación. Si usted pudo entender, como con lo explícito que fue el ingeniero Hernán Paredes, el operativo de la primera etapa tuvo 2 características, 3. Una que ya Yanil Vázquez resaltaba: 0 accidentes que involucraran camiones de carga, vehículos pesados. 0 accidentes. Número 2, el tema de los motoristas, la mayor cantidad de accidentes, la mayor cantidad de resultados fatales. Y número 3, que los accidentes aumentaron. Aunque los muertos son menos y los dañados o afectados en los accidentes son menos, pero la cantidad de accidentes fueron más. Hay una combinación de elementos entre la prudencia, el control del operativo, la eficiencia del operativo, pero es preocupante que haya aumentado la cantidad de accidentes. Pero no solo la cantidad de accidentes, también la cantidad de intoxicados, por ejemplo, tanto por alcohol como por alimentos. Pero si vemos las informaciones en cuanto a los intoxicados por bebidas alcohólicas, me llama la atención el dato de que un % de esos intoxicados son menores de 3 a 17 años. Entonces yo me pregunto, los padres de los muchachitos de 3, 5 y esos menorcitos, ¿dónde entonces estaban y cuál fue pues la regulación? Y me imagino que si usted lleva un niño intoxicado a un hospital, ¿cuál es el deber de la autoridad en ese momento? Reportar al padre de inmediatamente a la fiscalía. Así Debe es. tomar la fiscalía parte inmediatamente en ese sentido. Señores, el resultado, vamos a verlo de manera gráfica para que tengamos los datos de lo que fue la segunda fase de este operativo masificado de tránsito por el feriado de Año Nuevo. En el informe de los fallecidos en accidentes, estamos hablando de que en motocicletas, en esta segunda etapa del periodo, para el 2019 fueron 6. No hubo muertos por intervención en vehículos livianos, no hubo muertos por vehículos pesados y hubo un atropellamiento. 7 muertos en esta segunda fase, respecto de 10 en el año anterior, en el 2018. La segunda gráfica también, Ángelo, por favor. El informe del operativo de la segunda fase, que involucra indicadores de accidentes de tránsito en la Navidad. Accidentes registrados en el 2019, 100. En el 2018, 47. En el caso de fallecidos por tránsito, en el 2019, solo los días 30 a partir de las 2 de la tarde, 31 a partir de las 2 de la tarde, primero todo el día y el día 2 hasta las 6 de la tarde. Así es el operativo, o al revés, desde el día 30, 31 y día primero. Esos 3 días estamos hablando
de que aumentó en un 112% la cantidad de accidentes. Vehículos fallecidos por tránsito, 7 versus 10, hay menos, aunque hubo más accidentes. Y afectados, en términos generales, los afectados, chocaron un motorista, pero se cayó, se dañó el motor, iban 5 en un carro, murió uno, hay dos internos, los otros no tienen lesiones, pero afectados son en este año, en esta segunda etapa del operativo, 146 versus 681 en el año 2018. Una diferencia significativa y muy marcada. En el caso de los accidentes de tránsito por el tipo de vía, sean estos en la carretera o en las áreas urbanas. Los accidentes en calles y avenidas, esto es zona urbana, fueron 63. El año anterior, 28. En el caso de los accidentes en autopistas y carretera, este año fueron 37, el año pasado 19. Repito, en ambos casos, tanto los accidentes en las vías urbanas como en las carreteras fueron mayores este año que el año anterior. Pero hay que decir también que la movilidad este año también fue mucho mayor. O sea, la manifestación. El año pasado se habló de que en cada operativo transitaron alrededor de 3 millones de personas en cada uno de los operativos. Este año superaron los 4 millones de personas movilizándose en la República Dominicana. Vamos a ver cuál fue el conglomerado entonces, Yanil, de los dos operativos en este momento. Claro que sí, mira, entonces si basamos las informaciones ya consolidadas de ambas fases del operativo Navidad Segura 2018 viceversa 2019, vemos que los fallecidos por accidentes de tránsito ya de vehículo consolidado, vemos que en motocicleta, en comparación con el año pasado, tuvimos un 33.33% menos, 18 en el 2018 y 12 ya en este año 2019. En vehículo liviano, en el 2018 no tuvimos muerte por accidente de tránsito, pero sí en este año tuvimos una persona fallecida en vehículo liviano. Ya en vehículos pesados, como dijimos inicialmente, ni el año pasado ni en este, pues ningún camión se vio involucrado en accidente de tránsito, mientras que por atropellamiento tenemos un aumento en 200%, ya que en el 2018 hubo una persona fallecida por atropellamiento, mientras que en ese 2019 hubieron 3. 3, entre ellos un amigo conocido del movimiento deportivo, que todavía no aparece el responsable de su atropellamiento. Si hacemos una comparación entre ambos años, vemos que los fallecidos por accidentes de tránsito redujeron un 15.18% en comparación al año pasado. Si nos vamos a los accidentes registrados, vemos que en 2018 se registraron 152, mientras que en este año fueron 195 las personas afectadas, pues aumentando así un 28.3%. Ya en los fallecidos por tránsito, el año 2018 se registraron 19 muertes, en este año 2019, pasado 19, tenemos 16, había una reducción de un 15.8%, mientras que los afectados ya por accidente de tránsito disminuyó un gran por ciento. Vemos que el año 2018 fueron 1.196, mientras que en el pasado año 2019 tenemos 271 con una reducción de un 77.3%. Siguiendo con estos datos, Ángel y amigos televidentes, vemos que ya por las carreteras, vías de acceso, vemos que en accidentes de calles y avenidas hubo un aumento de un 28.9%, ya que en el 2018 se registraron ya 90 accidentes en calles y avenidas, mientras que en el pasado 2019 tuvimos 116. Y ya en accidentes, lo que son las autopistas y carreteras, también tuvimos un aumento de un 27.4%, ya que en 2018 tuvimos 62 accidentes, mientras que en el pasado 2019 tenemos 79.
ya como dijimos anteriormente, con una alteración de 28%. Si ustedes buscan hoy la noticia desde España, amén del pleito político que hay entre PSOE, izquierda republicana catalana, y los pleitos que hay por la toma de posesión del presidente, la noticia en España es, amén de ese lío político, que este año solo murió 1.261 personas en el feriado de Navidad y de Año Nuevo. 1.261. Nosotros tuvimos en ambos casos 22 muertos, dentro del operativo y fuera del operativo. Ahora, lo maravilloso de España es, te dice, pero España es mucho más grande que República Dominicana. Sí, claro, ellos son 45 millones de habitantes. Nosotros somos 12, sin contar los turistas ni a los haitianos. Entonces, cuando usted dice, nosotros somos 12, 11 millones, sin contar a los turistas ni a los haitianos, y tuvimos 22 muertos, y ellos son 45 millones, y tuvieron 1.261 muertos, la diferencia es muy marcada. Ahora, ¿qué es lo maravilloso para España? Que en España los muertos anualmente andaban entre 6 y 7.000 en esta época del año, en accidentes de tránsito. Y ellos han ido reduciendo sus muertos, sus víctimas en estos operativos, bajo las mismas técnicas que se están implementando en República Dominicana. De aquí mi loor e importancia, importantísimo, y rindo un loor a la labor que viene desarrollando el Intran, porque ya tenemos datos, tenemos con qué compararnos, sabemos cuál es el resultado de este tipo de operativos y definimos la eficiencia de los mismos. ¿Son eficientes? ¿Dieron resultados? Los números están indicando que sí. Y en el caso nuestro, caso de Yanil y mío, nos sentimos muy orgullosos y felices de poder decir aquí, exhibir, como exhibe esta gráfica, ese 0%, que hay 0 accidentes que involucra un vehículo de FENATRADO, 0 accidentes que involucra un vehículo de la familia que transporta la carga en la República Dominicana. Esa es nuestra gran satisfacción. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero, y como habíamos anunciado, don Enrique Arias con nosotros. Enrique es el vicepresidente de FENATRADO, y como era de rigor, en un día como hoy, iniciando el primer programa del año, teníamos que tener una voz autorizada de FENATRADO en escena. Bienvenido a este primer programa del año, don Enrique. Muchas gracias a ustedes. Realmente es de mucha satisfacción para nosotros utilizar este medio, ¿no?, de los camioneros para, como dice, el primer programa del año, ¿verdad? Dirigirle un saludo a todos los compañeros y las compañeras, porque ya hay muchas damas que están integradas en el área de transporte. Bueno, hace un par de días llegué yo a Santiago y entrando a la ciudad estaba descargando un camión combustible. Adivina qué. Una dama. Se baja una dama del camión,
se pone un yaque. Yo estoy mirando todo el escenario y a conectar manguera, la chica. Sí, señor. Así manguera. Que, compañeros, compañeras, esperamos que este sea un feliz año, un año de bienestar, un año de mucha prosperidad y sobre todo un año de mucho compromiso del sector transporte de carga con el desarrollo del país, con el progreso de nuestros pueblos y sobre todo que este año que precisamente coincide con un escenario político electoral, entonces nos permita consolidar las instituciones no democráticas del país, que todo resulte en paz, en calma, ¿no? Y que las cosas se resuelvan de acuerdo a como decida la mayoría. Exacto. Amén, que así sea, don Enrique. Don Enrique, me gustaría conocer, ya si hacemos una evaluación de lo que fuese el año 2019, ¿cómo usted evalúa pues a Fenatrado, ya con sus altas, sus bajas? ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de la institución? Mire, Fenatrado ha dado un salto importante. Yo le quiero decir una cosa y no se me asuste. Yo he estado sentado en esos pasillos de Fenatrado desde el año 1976. No se apure, que nosotros no sumamos ni restamos en este No, por favor. Por edad no se preocupe. Solamente hay un solo compañero que me supera en tiempo en la federación, que es el compañero, mi primo, Rafael Tejada Arias. No, Tejada, no, pero Tejada es un hombre joven. No, yo no he dicho nada, por favor. Tejada se cuida. Es el único que me supera. Fundador de Fenatrado, sí, y de la sí. CNTD, imagínense ustedes. Entonces, le puedo decir, o sea, me ha tocado coincidir prácticamente con la mayoría de los secretarios generales de Fenatrado, incluyendo al propio compañero Tejada Arias. Y ha habido gente buena, brillante, gente importante, gente como, por ejemplo, Diógenes Castillo, por ejemplo, ¿no? Claro. Una figura excepcional en Fenatrado. Y yo le quiero decir a ustedes algo. Una de las épocas de mayor estabilidad y desarrollo de Fenatrado es la que se ha vivido ahora con la presidencia del compañero Ricardo de los Santos. Porque Ricardo de los Santos tiene una característica, que es un hombre abierto, un hombre que permite la participación. Y sobre todo, el compañero Ricardo de los Santos es muy cuidadoso con el desarrollo de la institución. Entonces, hay muchos problemas que se han resuelto. Por ejemplo, ustedes saben que una de las dificultades que nosotros teníamos era la mala relación con nuestros clientes, que son los empresarios. Sí, increíble. Hasta que no lo entendieron. Exacto. Entonces, hasta que entendieron que nada, que son parte complementarias. Entonces, Ricardo tuvo como esa visión de entender eso. Dijo, pero ¿cómo esta gente que trabajamos? Entonces, si esta gente no progresa, si esa gente no avanza y se desarrolla, los empresarios, nosotros tampoco. No tenemos trabajo. Entonces, Ricardo ha traído entonces una situación de mucha estabilidad a la federación. Bueno, siempre hay problemas, uno lo sabe, hay dificultades, hay limitaciones, pero Fenatrado en sentido general, en el año pasado, nos fue bien, por decirlo así. Y se hicieron sentir sin tener que ponerse a pelear con el gobierno o con los empresarios, hicieron sentir sus reclamos, lograron cosas que ningún otro sector laboral en República Dominicana tampoco logró. Le respetaron, hubo cambios en disposiciones que se tomó desde el Intran gracias al reclamo y a la profesionalidad de la interacción que ustedes manejan. Sí, es una cosa. Mire, y hay una cosa que no se conoce. Precisamente ahora que mencionaron ustedes a Intran. Bueno, ahora el sistema de transporte en el país está regido por una ley. O sea, hay un marco legal. Lo había antes, pero era con muchas limitaciones, la ley 241. Pero ahora con la ley 6317 entramos en una agitación nueva. Ese marco legal, ¿no? Moderno, mucho más avanzado. Entonces nos permite organizar mejor el sector. Claro, el sector transporte es un sector difícil. Claro. Las cosas no van a ocurrir de ahora para ahorita. Claro. Hay muchas situaciones que tenemos que superar. Pero evidentemente que nosotros hemos entrado en una situación nueva y me quería referir al hecho de que a través de la Asociación de Industria de la República Dominicana y de Fenatrado, nosotros logramos discutir de manera consensuada lo que va a ser el reglamento para el transporte de carga de la ley 6317. Eso es lo importante. Pero ¿por qué no se ha votado ese reglamento, don Enrique? Porque tengo entendido que desde mediados de años ustedes ya llegaron a una conciliación
de ese reglamento? Mira, yo quiero insistir en las dificultades del sector transporte. Las cosas no son tan simples, o sea, hay muchos intereses en juego y muchas deficiencias acumuladas. Entonces tenemos el reglamento, pero todavía no hemos podido ponernos de acuerdo dentro del Intran para que ese reglamento se implemente. Y es un instrumento bastante avanzado, yo quiero decir. Sí, pero a ustedes no les fue difícil ponerse de acuerdo con el Intran con el tema de las gomas, cuando se dispuso. No les fue difícil ponerse de acuerdo con el tema del... Las cintas ¿cómo se llama? reflectivas. Reflectivas, ¿verdad? Que se está cumpliendo. Ustedes han ido asumiendo roles importantes. Bueno, estos resultados, don Enrique, del operativo de Navidad y de Año Nuevo, 0 accidentes con un camión. Respetuosamente lograron los permisos para transportar carga perecedera y carga urgente o combustible. O sea, yo no veo problema con el manejo. Porque le quiero decir una ¿Qué cosa. pasa con el reglamento? ¿Cuál es el Déjeme marco? decir una cosa. Y este ha sido otro de los éxitos de la gestión del compañero Ricardo de los Santos. Es que aún sin formalizarse en el Intran la implementación del reglamento, ya los camioneros venimos respetando. ¿Cómo? Sí, todas esas cosas. Si nosotros no estamos asumiendo prácticamente el reglamento. Porque es que nosotros somos los más interesados en que el sector se desarrolle y se organice. Entonces, es que Fenatrado ha estado trabajando en eso. Y ahí hay un resultado. Claro. ¿Entiendes? Que es una muestra palpable de la actitud que nosotros tenemos de desarrollar un transporte de carga que además de servir al país, también respete los derechos de la ciudadanía. Pues son aspectos fundamentales que hemos ido logrando. Y esos resultados son muy importantes. Y bueno Claro, que se menciona. Claro. Hace unos días tuvimos aquí, don Enrique, un grupo de damas transportistas de carga. Esto fue en noviembre. Y ya antes, hace alrededor de un año, Ricardo de los Santos había manifestado la posibilidad de montar una escuela para que la mujer aprenda a manejar un camión y que Fenatrado sea ese instrumento para facilitar a la mujer su incorporación a esta labor. ¿Es posible realmente este proyecto? Bien, mire, ustedes saben que hoy uno de los temas que se discute a todos los niveles, Yanil, la miré a ella, ¿no? Es la cuestión de la integración de género en la sociedad. Correcto. O sea, nosotros tenemos ya que irle reconociendo a las mujeres sus espacios. Sí. Porque muchas veces uno creyó que la mujer era simplemente para estar en la casa. Para lavar, planchar, cocinar. Exacto. Y otro trabajito más. Y otros trabajos. Pero no, la mujer hoy en día, incluso en una sociedad como la nuestra, es mayoría. Es mayoría. Con relación a los hombres. Claro. Entonces, ¿cómo uno tiene esa mayoría de la sociedad marginada? Hay que integrarla. Entonces, en el sector transporte de carga hemos entendido eso. Naturalmente, este ha sido un espacio de hombres. Entonces, la integración de la mujer... Históricamente ha sido un espacio de hombres. Tiene que darse en forma organizada. Entonces, una de las ideas que precisamente planteaba el compañero Ricardo de los Santos era la creación de esa escuela, donde le enseñáramos a las mujeres a manejar camiones. Porque mire, yo ando con una dama que está conduciendo el vehículo en que ando y mire, me trae que usted no se imagina. No. Una conductora como esa. No, pero es que cuando usted sale a la calle en la mañana, con lo que se encuentra es con las mujeres manejando. De cada 10 vehículos usted encuentra 6 o 7 vehículos que es conducido. Entonces tenemos que superar entonces también como un poquito esa limitación cultural nuestra de que en un área como transporte de carga, maneja camión y hacer un vehículo de esos grandes no haya una mujer. Entonces Fenatrado está absolutamente convencida de que tenemos y en la posibilidad y un aspecto que uno ve como distante, por ejemplo, don Enrique, nosotros vimos llegar al país el combustible gas natural, pero no vimos la incorporación de este combustible amigable con el medio ambiente a los camiones en República Dominicana. En todas partes del mundo los camiones circulan con gas natural. Ya está en el mercado norteamericano el camión eléctrico. ¿Cuál es la perspectiva en función de los anuncios que se hicieron en el pasado, de un cambio de flotilla, de que la ley establece vida útil para los camiones de no más de 30 años? ¿Qué va a pasar con este tema? Mire, yo creo que tenemos que sentarnos seriamente a discutir la situación. Tenemos el marco legal, yo decía hace un rato, pero la implementación de ese marco legal, no ha habido un debate formal
organizado de cómo vamos a hacer No las se ha cosas. socializado. Exacto. Mire, yo le quiero decir algo. Creo que uno de los errores cuando se aprobó la ley 6317 fue precisamente que en el Intran no se estableció una estructura donde los diferentes sectores participaran. O sea, el Intran es un ente estatal. Sí, Entonces eso crea una limitante. claro. Porque entonces, ¿dónde estamos resolviendo los problemas? En la calle. Claro. O sea, No, porque además el Intran no tiene la experiencia del transporte de carga, Claro. ni del transporte de estudiantes, ni del transporte colectivo. No, Tú me aplicas una resolución de Intran, entonces yo juzgo si me conviene o no, entonces en la calle lo arreglamos. Correcto. Diferente si hubiera en el marco del Intran un espacio, De socialización. exacto, donde tuviéramos los diferentes sectores y ahí discutiéramos las cosas. Y hasta que no logramos eso, no vamos a avanzar en eso que ustedes decían. Don Enrique, a lo largo de este conversatorio hemos visto que usted mismo ha reconocido que Fenatrado en la actualidad se ha adaptado a los nuevos tiempos. Es una organización mucho más civilizada, la visión que No se tiene esa imagen de tigueraje. Ya Así es una es. institución de respeto. Entonces, hemos visto que también ha ido una inclusión a la mujer a este sector. Ya con miras al 2020, ¿cómo ustedes visualizan la institución? ¿Qué otras cosas se van a implementar en este nuevo año? Bueno, mire, yo mencioné un hecho hace un momento. Estamos en un año electoral y uno no puede negar que lo que va a hacer el país hacia adelante va a depender mucho de los resultados de las Electorales, elecciones. claro. Porque es evidente que el país necesita avanzar, el país necesita superar cosas como sociedad. Y ahí entra el transporte. Claro. Que si usted lo analiza, el transporte de la economía es un área transversal. Totalmente. Donde quiera estar el transporte. Entonces, nosotros estamos muy esperanzados en que las cosas resulten bien. Y por Y ejemplo, la clave está en lo que usted dijo, preservar la institucionalidad de Fenatrado. claro, y entonces hay muchos miembros de Fenatrado que incluso Son candidatos. Son candidatos. Comenzando con Ricardo de los Santos, flamante casi senador. yo creo que sí. Casi seguro senador. Entonces, eso va a influenciar mucho, va a impactar mucho lo que resulte. Porque yo creo que en sentido general, la participación de Fenatrado va a ser mucho mayor en la discusión de la agenda nacional, Excelente. de la economía, del desarrollo, del tema de transporte en sentido particular. Entonces, eso va a influenciar la organización. Porque yo le quiero decir a ustedes una cosa. A veces uno se topa en este quehacer con áreas oficiales que no te entienden. Sí. Y en realidad tú les hablas y no sabes de lo que le estás hablando. Entonces necesitamos que el país dé un salto. Don Enrique, un mensaje final para nuestro público televidente y que usted le haga llegar en nombre de la institución. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros, como dijimos al principio, esperamos que en este año este país logre en forma armoniosa, en forma pacífica, en forma ordenada, civilizada, llegar a unos resultados electorales que sean positivos para la nación dominicana. En Fenatrado somos una organización abierta, allá vemos de todos los diferentes grupos, nosotros respetamos eso, cada uno participa, ¿no?, de acuerdo a su preferencia. Pero hay un compromiso de nosotros con esta sociedad. Y nosotros esperamos que estas elecciones sirvan para eso, para que la sociedad avance, para que las instituciones se consoliden, Exacto. para que en sentido general el pueblo dominicano logre resolver muchos de los problemas, ¿no?, que por años hemos estado anhelando y que no logramos hacer realidad. Así que feliz año 2020, éxito para todos. Y compañeros camioneros y camioneras, vamos a asumir nuestro compromiso con mucha responsabilidad con este país. Bien. Amén, que así sea, don Enrique. Bueno, ya no hay tiempo para más. Será hasta la próxima semana. Estaremos compartiendo nueva vez en estos espacios la voz oficial de Fenatrado, la voz del camionero.